Gracias, Presidenta. Voy a tratar de abordar dos cuestiones distintas, ¿sí? La primera tiene que ver con el sistema previsional visto de manera estructural, porque algunos de los argumentos que yo estoy escuchando es que tenemos que abordar de manera integral el sistema previsional para poder tomar una decisión. Y otra es la coyuntura de las jubilaciones. Digo esto porque si mi memoria no me falla, el proyecto que tiene media sanción, ¿sí?, tiene 13 artículos, 13. Nosotros estuvimos debatiendo dos leyes que sumaban 400 artículos y nos corría el tiempo. Ahora son solamente 13 artículos. En el caso del proyecto que presenté yo, que el que es válido de la lista, que la lista que presentaron es el 465, tiene 7 artículos. Entonces me voy a referir después a los proyectos, pero antes me quiero referir de manera estructural al sistema previsional. Ningún país del mundo, el sistema previsional es el principal gasto de cualquier Estado moderno. El principal gasto de cualquier Estado moderno. Elijamos un Estado y el principal gasto que tienen es el sistema previsional. Es el principal mecanismo de redistribución, porque nosotros creamos, los Estados y los gobiernos crean mecanismos de redistribución, pero el mecanismo de redistribución más grande que hay es la creación de los sistemas previsionales, donde el que está trabajando y está en su etapa laboral activa, contribuye a que alguien que ya terminó de trabajar pueda cobrar algo. ¿Sí? Esto surge en la Alemania de von Bismarck. ¿Por qué? Porque los mayores no podían consumir una vez que habían terminado su vida laboral. Dependían de su familia, si es que podían, y si no, se morían de hambre. Entonces, dentro del surgimiento del estado de bienestar, este fue el primer elemento y es el principal gasto de cualquier Estado moderno y es el principal mecanismo de redistribución de cualquier Estado moderno. ¿Qué es lo que no hacen los países? Toquetear el sistema previsional todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no solo afecta algo hoy, sino que genera derechos adquiridos y, primero, tiene impacto fiscal a través del tiempo y tiene impacto en la vida de las personas a través del tiempo. Entonces, miremos lo que hemos hecho en Argentina desde el punto de vista estructural con el sistema previsional. En el año 94 se decidió que se iba a privatizar. Como el que aportaba en la vida laboral le estaba pagando la jubilación a otro, cuando deja de aportar y lo que hace es acumular una FJP, se produce un déficit del sistema. Y eso había que compensar. Lo que se hizo, se le sacó la plata a las provincias para financiar ese déficit, en el año 94. En el año 2009 se reestatizó el sistema, ¿sí? Pero la plata de las provincias no se le devolvió recién en el año 2015 con un fallo de la Corte, 6 años después. En el medio de eso hubo 2 moratorias muy grandes, que es parte de lo que explica por qué el gasto previsional subió tanto, ¿sí? Se duplicó en puntos del PBI, ¿sí? El gasto que hace ANSES. Además de eso tuvimos 3 o 4 cambios de fórmula. Generalmente, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Tratan de modificar la fórmula que viene cuando la coyuntura macroeconómica, que es sumamente volátil en la Argentina, les permite generar un ahorro fiscal. Y dejan la suba para más adelante. Eso pasó en el gobierno de Macri. Esa reforma que se hizo, que tenía un condimento bueno, pero tenía uno malo, que es que le sacaba un trimestre entero de ajuste a los jubilados, un trimestre entero de ajuste a los jubilados, generaba algo bueno hacia adelante, pero se apropiaba fiscalmente de algo. La fórmula con la que convivimos de la ley actual generó en la coyuntura macroeconómica del gobierno de Alberto Fernández una caída de 35% de los haberes previsionales y una caída enorme de casi el 40% del gasto previsional. Si uno mira qué es lo que pasó desde el año 2017, los jubilados perdieron 47% de poder adquisitivo. 47% de poder adquisitivo. Cada vez viene un gobierno y trata de modificar la fórmula para ver qué puede sacar ahora y qué se puede asegurar, por más que la fórmula después genere más adelante ganancias para los jubilados. Porque cuando viene el próximo gobierno vuelve a hacer lo mismo. En el medio de eso hubo una reparación histórica. En la ley de reparación histórica se creó una comisión bicameral que se tenía que abocar a la sustentabilidad del sistema previsional. ¿Cuántas veces se reunió esa comisión desde la reparación histórica? 0. ¿Por qué digo esto?
porque no podemos correr para resolver un problema de urgencia detrás de que vamos a reestructurar o repensar todo el sistema previsional, si no se está haciendo ningún trabajo al respecto. Entonces, me parece que ese punto lo tenemos que considerar. ¿Qué hizo el gobierno actual con la caída por la macro de las jubilaciones con la fórmula anterior? Sacó un DNU y congeló el gasto en el mínimo. ¿Sí? Aprovechó la coyuntura cuando ahora iba a rebotar y los jubilados con la fórmula que está vigente o que debería estar vigente cobraría más, lo congeló. Eso hizo. Entonces, si uno mira hoy el gasto previsional es equivalente al del año 2011. ¿Sí? Lo congeló justo cuando van a subir. Eso es lo que están padeciendo los jubilados. Entonces, dentro de esa dinámica es que se presenta el proyecto que yo remití acá o que presenté acá y la media sanción. Es un proyecto de urgencia. ¿Para qué? Para asegurar que haya una dinámica. Porque no podemos, volviendo a la discusión de la ley bases, decir que a las empresas que entran al RIGI le damos estabilidad por 30 años, a los que entran al blanqueo y entran al REIP le damos estabilidad por 15 años y los jubilados no saben cuánto cobran el mes que viene. Porque no hay ni siquiera una fórmula. Hay un DNU. ¿Cuál es la mejor fórmula? La verdad que la que usan todos los países es la fórmula de actualización por inflación, porque lo que hace es mantener el poder adquisitivo de los jubilados. Y si uno administra bien y lo que hace es tener una visión estructural de reforma del sistema previsional y puede dar saltos cualitativos de un aumento mayor y a partir de ahí, o de un aumento, un salto y a partir de ahí mantener el poder adquisitivo, mejor aún. Los proyectos que están en danza, tanto, no leí el de la senadora Terenzi y el del senador Cuader, pero los que están en la lista hacen eso. La media sanción hace eso. La media sanción dice, recuperemos el poder adquisitivo que perdieron los jubilados producto del DNU. El mío hace exactamente lo mismo, lo que hace es retrotraer o llevar el poder adquisitivo de los jubilados al que tenían en diciembre. E insisto, perdieron 47%, perdieron la mitad del poder de compra desde el año 2017, perdieron 35% de poder de compra desde diciembre del 2019. Y lo único que hacen estos proyectos es retrotraerlo a diciembre. No hacen ninguna otra cosa. Los dos, ¿sí? Porque eso es algo que la media sanción de diputados tomó del proyecto que presenté yo, los dos hacen algo que me parece muy sano. Es cierto que no hay jubilaciones de privilegio, es decir, que si uno es ministro, exministro, diputado, senador, como decía el senador Romero, no tiene una jubilación, sí, eso hace mucho tiempo ya se anuló, no existe eso, ¿sí? Pero es cierto que existen lo que son regímenes diferenciales y especiales, que tienen una enorme diferencia con la 24.241, que es que en esos regímenes el cálculo entre cuánto se aporta y cuánto uno después cobra de jubilación es distinto que el de la 24.241. Es decir, que hay algunos que se jubilan con la 24.241 y hay otros que se jubilan con un régimen que es un poquito diferente y que es mejor. ¿Sí? ¿Qué hacen los dos proyectos? Piden que por favor el Poder Ejecutivo provea un cálculo de todos esos regímenes que son diferenciales o especiales y que cuantifique primero cuánto más beneficiados están que el común de los jubilados, ¿sí? Y cuánto costo fiscal tienen. Esa es una fuente de ahorro para pagar cualquier cosa. Ahí en el mismo proyecto hay una fuente de ahorro, si se hace esa tarea, para pagar un mínimo ajuste de jubilaciones. ¿Sí? Porque uno puede coincidir con que hay un montón de gastos superfluos, por ejemplo, gasto tributario a roleta en un montón de lugares, es decir, son rebajas impositivas que cuestan porque alguien las paga. Pero la verdad que acabamos de sancionar una. Aquellos que votan el RIGI acaban de votar un gasto tributario, una rebaja impositiva que la pagan todos los contribuyentes. ¿Para quién? Para las empresas que inviertan más de 200 millones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a mí me parece bien que, como en cualquier país, la discusión acerca de cualquier cosa que toquemos dentro del sistema previsional sea una discusión y un debate riguroso, con números, etc. Me parece bien. Lo que no me parece bien es pensar que para dictaminar sobre algo que es una mínima recomposición tenemos que retocar todo el sistema previsional. Entonces, una cosa es decir tomémonos un tiempo y otra cosa es decir tomémonos 2 meses.
o un mes en esta tarea, cuando las otras dos leyes resulta que había que hacerlas contrarreloj. Entonces, me parece que lo tenemos que abordar con seriedad. Los jubilados están esperando tener un mínimo de certidumbre y una mínima recomposición. Insisto, una cosa es decir, traigamos un experto, debatamos los números, que la Oficina de Presupuesto nos diga cuánto cuesta, que ya lo dijo. La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que cuesta lo mismo que la rebaja de bienes personales. Y ahí sí, creo que uno no puede ser, el gobierno elige ser degenerado fiscal con los más ricos entre los ricos y conservador fiscal con los jubilados. Eso es lo que está pasando. Entonces, voy a lo estructural. Tenemos que dar un debate como corresponde en una comisión acerca del sistema previsional. No puede ser una excusa. No puede transformarse en una excusa. Insisto, los proyectos hacen muy poquito. Lo único que hacen es retrotraer el valor de las jubilaciones o el poder adquisitivo de las jubilaciones a diciembre. Adicionalmente, los dos dicen, necesitamos un cálculo de verdad de cuáles son aquellos que son jubilados diferenciales en la Argentina, que hacen menos aportes o menos proporcionalmente a lo que cobran o durante menos años. Y queremos saber cuánto eso cuesta para ver cuáles valen la pena y cuáles no, y de dónde se puede sacar financiamiento para los jubilados de la 24241. ¿Qué otra cosa hace el que viene remitido de diputados? Exige que las transferencias o las deudas pendientes con las cajas previsionales provinciales se paguen. Porque acá se está incumpliendo una ley con esas cajas que no fueron transferidas. Se está incumpliendo una ley y exige eso, y es importante, y agrega lo de las sentencias. ¿Y qué hace el devenido de la Cámara de Diputados comparado con el proyecto que yo presenté? Una cosa más, que hace una recomposición de acuerdo a la evolución entre el RIPTE y el IPC en marzo. Eso podemos debatir si en los sistemas previsionales está bien, está mal, es la norma, no es la norma, si la apropiación de un mayor salario se genera dentro de cada una de las generaciones que aportó, porque así es como está determinado, o también impacta y derrama en las que vienen, ¿sí? Pero son debates a dar. Pero lo que no podemos hacer es que, insisto, cuando contrarreloj, con una velocidad inusitada, trabajamos 400 artículos, ¿sí? Se le baja el impuesto a los bienes personales, se hace una rebaja tributaria para las empresas más grandes y le damos estabilidad durante mucho tiempo, le demos incertidumbre a los jubilados de cuánto tiempo nos vamos a tomar. Entonces, a mí me parece bien trabajarlo con seriedad, me parece bien trabajarlo con rigurosidad. Eso no puede ser una excusa para no hacer una recomposición y sobre todo darle certidumbre a los jubilados acerca de cuánto es lo que van a cobrar y cómo. Porque no es solamente un tema del bono. El bono al final es una decisión, eso no es una certidumbre para un jubilado. Y el bono a veces se congela, a veces se sube, a veces se baja, a veces se amenaza con que se va a pagar, a veces se amenaza con que no se va a pagar. Entonces me parece que lo que se necesita es una actualización que no sea una actualización aprovechada por alguien en virtud de la coyuntura para bajar el gasto o para bajar los saberes y las jubilaciones. Entonces, si nosotros queremos garantizar que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, tenemos que actualizarlos y tenemos que darle la certidumbre. En el proyecto que yo presenté, esa actualización es mes a mes, porque la verdad que hemos tenido, uno puede decir la inflación bajó, pero si la inflación es 5% y no la actualizó un jubilado, y lo voy a actualizar por trimestre, pierde 5% el primer mes, pierde 10% el segundo mes, en un contexto de alta inflación. Entonces, nosotros tenemos que tener una fórmula, tenemos que trabajar, e insisto, son dos proyectos que tienen poquitos artículos. Los podemos trabajar bien, pero no podemos esperar a una reformulación, no nosotros, los jubilados no pueden esperar una reformulación o un abordaje integral de todo el sistema previsional, que insisto, a pesar de que está prescripto por leyes anteriores, como en el caso de la ley de reparación histórica, que se haga ese cálculo para ver dónde se pueden sacar recursos, eso no ha sido hecho, no ha sido hecho del año 2016. Hace 8 años que se trabajó, que esa comisión se tendría que reunir para decir qué es lo que hay que hacer con el sistema previsional para que sea sustentable, y no se ha hecho.
De la misma manera que las malas moratorias. Las moratorias mal calibradas en vísperas de año electoral. La moratoria que me tocó a mí cuando era diputado, yo no la voté, fuimos 4 diputados que no la votamos. Porque después escucho muchos de algunos partidos políticos decir las moratorias son un desastre, pero la votaron. Esa moratoria fue 150 veces más generoso cuando uno hacía el cálculo de los aportes a través del tiempo y lo que cobran con el que no aportó que con el que aportó. 150 veces más generoso con el que no aportó que con el que aportó. Pero también yo soy de los que creen que tiene que existir una pensión general. Ahora tenemos una pensión al adulto mayor, universal adulto mayor, pero antes no existía. Y por eso también hubo moratorios, porque no es un tema solamente de solidaridad, es un tema de justicia. Porque el que no aportó consume cosas en la Argentina, paga impuestos. Y como parte del financiamiento de ANSES es con rentas generales, inclusive el que está en negro le está pagando la jubilación un poquitito a alguien, entonces también le corresponde algo. El tema es cómo se calibra. Entonces creo que hay 2 dimensiones. Lo estructural, que ojalá lo podamos abordar, ojalá esta reunión, esta comisión o este plenario se reúna mucho más con el tema previsional en general. Ojalá salgamos de la dinámica de que cada gobierno viene y hace un cambio, porque no es así como los sistemas previsionales dan certidumbre a futuro. Siempre hablamos del Pacto de la Moncloa, pero España, dentro de las instituciones del Pacto de la Moncloa, creó un Consejo Actuarial de Estado para tratar estas cosas. Entonces, me parece que tenemos que trabajar eso, pero hoy también tenemos que darle respuesta a los jubilados. Y eso implica, como decía, podemos dar una discusión seria, podemos mirar en detalle los proyectos, podemos ver cuál es el costo, podemos compararlos, pero no están los jubilados como para demorarse un mes para tomar una decisión, porque, insisto, son 13 artículos de un proyecto del que tiene media sanción y 7 del otro, y no sé cuántos artículos tienen los proyectos de Terenzi y Cuader. No sé si los tienen a la vista. ¿Cuántos artículos tienen? Son, evidentemente son proyectos que en el dimensionamiento del costo, del impacto, de la modificación, son mucho más fáciles de estudiar que cualquier otra cosa que hayamos tratado hasta ahora. Muchas gracias. 11.